Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema de análisis de gráfica. En este tema tenemos que ver muchas cosas, ya que una gráfica no simplemente es poner los datos en un plano cartesiano, unir puntos y listo. Acá lo que vamos a hallar es por medio de lo anterior visto, criterios de la primera derivada, segunda derivada, puntos de inflexión, concavidad. Vamos a hallar absolutamente todo de una función. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos que la función es x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Entonces, aplicamos lo de la primera derivada. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de 3x al cuadrado es menos 6x y la derivada de 2x es 2. Entonces igualamos la derivada a 0 para hallar sus puntos críticos, en donde en esta ocasión nos toca por medio de la ecuación cuadrática, la cual reemplazando y simplificando vamos a llegar a dos soluciones, que va a ser la primera 3 más raíz de 3 sobre 3 y la segunda va a ser 3 menos raíz de 3 sobre 3. Entonces la primera respuesta nos da un aproximado de 1.5 y la segunda respuesta nos da un aproximado de 0.42. Estos valores, al reemplazarlos en la función original, nos van a dar los puntos máximos y los puntos mínimos, ya que al reemplazar 1.5 en toda esta función nos va a dar menos 0.37, que va a ser el valor de y. Y al reemplazar 0.42 en la función nos va a dar un valor de 0.38 para y. Entonces, ¿cómo saberemos si es creciente o decreciente, si es un punto máximo, si es un punto mínimo? Entonces eso lo vamos a hallar por medio de siempre nuestra tablita, en la cual tenemos nuestros intervalos. Tenemos que el primer intervalo es desde menos infinito, 0.42, en el cual si acá cogemos el valor de 0 para la derivada, nos va a dar un resultado de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que en este intervalo, en donde está el 0.42, va a ser la función creciente. Entonces, ahora en el intervalo 0.42, 1.5, si elegimos el valor de 1, al reemplazarlo en la derivada nos va a dar un total de menos 1. Al ser un número negativo nos va a dar que la gráfica de la función en este intervalo va a ser decreciente. Y si ya buscamos un valor entre el intervalo de 1.5 hasta infinito, si cogemos el valor de 2, nos va a dar un resultado positivo, que va a ser 2, en el cual vemos que la gráfica va a ser creciente. Entonces, del primer intervalo al segundo intervalo, ya que va de más a menos, sabemos que hay un punto máximo. Del segundo intervalo al tercer intervalo, como viene de menos a más, sabemos que hay un punto mínimo. Entonces, ya sabiendo todo esto, podemos pasar a la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada la derivada de 3x al cuadrado nos va a dar que es 6x, y la derivada de 6x nos va a dar que es 6. La derivada de 2 va a ser 0. Entonces hacemos lo mismo, la segunda derivada la igualamos a 0 y despejamos x. Al despejar x pasamos el 6 a sumar y el 6 a dividir. Eso nos va a dar un total de 1. Si reemplazamos 1 en la función original, nos va a dar que f de 1 va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el punto de inflexión, que es donde la gráfica va a pasar de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, o de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, es 1.0.
para esta función. Entonces ya tenemos que al igualar la segunda derivada a 1, entonces tenemos dos intervalos, desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Si cogemos el valor de 0 en el primer intervalo, nos va a dar que el resultado es un número negativo, que fue menos 6. Al ser un número negativo va a ser la función cóncavo hacia abajo, y sabemos que entonces aquí va a haber un punto mínimo. Entonces en el segundo intervalo, si cogemos el valor de 2, nos va a dar un número positivo, el cual es 6, sabiendo así que si es positivo va a ser cóncavo hacia arriba y va a haber un punto máximo. Además de eso, tenemos que los cortes en el eje X van a ser, ya si igualamos la función a 0, la función original, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x, entonces simplemente simplificamos, que nos daría x por x menos 2 por x menos 1, los tres términos los igualamos a 0, en donde nos van a dar tres cortes con el eje X, que el primero va a ser x igual a 0, x igual a 2 y x igual a 1. El corte con el eje Y, simplemente reemplazamos a x y lo reemplazamos por 0, y lo que nos dé va a ser el corte con el eje Y. En este caso, como todos tienen una x, todo se va a multiplicar por 0, nos va a dar que y va a ser igual a 0. Entonces el corte en y va a ser igual a y igual a 0. Entonces, ya teniendo nuestra gráfica, podemos analizar todo lo que hemos encontrado. Decíamos que en el intervalo desde menos infinito a 0,42 iba a ser creciente. Como lo podemos ver en la gráfica va a ser creciente. En el intervalo desde 0.42 hasta 1.5 sabemos que la gráfica va a ser decreciente, como lo podemos ver. Y ya sabemos que de 1.5 hasta infinito va a ser creciente. Entonces, del intervalo 1 al 2 sabemos que el punto máximo va a ser 1.5, menos 0.37, como podemos ver. Entonces disculpen, este sería el punto mínimo, ya que es con 1.5, y este es el punto máximo. Ya como lo podemos ver, ya corrigiéndolo, sabemos que como sabíamos que en el intervalo desde en 0.42 y el segundo iba a haber el punto máximo, que va a ser 0.42, 0.38, y el punto mínimo va a ser del intervalo 2 al intervalo 3, que es 1.5, menos 0.38, como lo podemos ver aquí en la gráfica, ya que pasa de más a menos y de menos a más. También podemos ver los intervalos de concavidad y nuestro punto de inflexión. Vimos que nuestro punto de inflexión iba a ser 1,0, en x va a ser 1 y y va a valer 0. Acá tenemos nuestro punto de inflexión, en donde vemos que la gráfica pasa de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba en esta ocasión. Y podemos también darnos cuenta que el intervalo desde menos infinito hasta 1 es cóncavo hacia abajo, y de 1 a infinito es cóncavo hacia arriba. Los cortes con el eje X dijimos que era 0, 1 y 2, como lo podemos ver, 0, 1 y 2. Y el corte con el eje Y dijimos que iba a ser también en 0. Y ya ese sería todo el análisis de nuestra función.